Hola, bienvenidos a esta presentación titulada El método del caso y la IA en el desarrollo de competencias verdes y digitales. Se trata de exponer una experiencia docente sobre el conflicto lobo-ganadería en España. Bien, esta presentación se contextualiza en la educación para la sostenibilidad entendida como catalizador para la transformación social y la mejora del medio ambiente en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente teniendo en cuenta dimensiones más allá de la mera transmisión de conocimiento, como dimensiones cognitivas, socioemocionales o conductuales. Es cierto que la educación para los ODS ha propuesto diversas competencias transversales que hemos tratado anteriormente en otros congresos y publicaciones, pero también es cierto que el profesorado aún encuentra dificultades para adaptar estas competencias a sus marcos pedagógicos y preparar actividades con sus evaluaciones correspondientes, actividades que les sean útiles también al alumnado. Bueno, en este contexto hay metodologías activas de enseñanza-aprendizaje como el método del caso que nos pueden ayudar. Como saben, se trata de un método en el que los alumnos, alumnas tratan de analizar de forma profunda un hecho real, un conflicto o un dilema para proponer soluciones, potenciales alternativas de solución y analizar cuáles serían las consecuencias. Es un método centrado en el aprendizaje del alumno, de la alumna, con el docente como conductor y facilitador fundamentalmente. Bueno, hemos visto, como les decía en estudios anteriores, que se trata de un método que favorece el desarrollo de competencias clave para la educación en el desarrollo sostenible. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, los alumnos adquieren conocimiento porque tienen que investigar el caso, tienen que buscar nueva información, desarrollan diversas habilidades como las competencias transversales, habilidades blandas, se forman en valores y tienen que contrastar sus valores con el resto del grupo y también desarrollan el aprendizaje conductual en el contexto de la simulación de casos reales y de ponerse en la piel de conflictos que están ocurriendo hoy en día como el que vamos a ver hoy. Bueno, en este marco irrumpe la inteligencia artificial generativa en la educación que presenta ciertas oportunidades o aspectos positivos como la retroalimentación personalizada, ayuda en la síntesis de información, apoya en el estudio a los estudiantes y las estudiantes si se utiliza convenientemente, pero también plantea desafíos o dudas en el profesorado. Por ejemplo, la integridad académica, el plagio, como ustedes saben, sesgos en la información que nos da, dependencia cognitiva del alumnado. Y bueno, pues lo que proponemos en este trabajo es evaluar cómo podría integrarse la inteligencia artificial con el método del caso para conseguir los objetivos del estudio, que ahora veremos de cultivar esa alfabetización en IA y desarrollar esas competencias en desarrollo sostenible. ¿Por qué utilizamos el conflicto lobo-ganadería extensiva en España? Bueno, es un caso paradigmático, podría servir de ejemplo y tiene muchos aspectos interesantes para la docencia. Por ejemplo, tiene múltiples actores involucrados con muchos intereses contrapuestos. Eh, la evidencia científica está muy en controversia, tanto los datos ecológicos del lobo, posibles impactos de determinadas soluciones que se han propuesto y los datos económicos y sobre los impactos en el propio sector agroganadero. Además, requiere que el alumnado se plantee soluciones que sean realistas para políticas públicas aplicadas y plausibles. Por tanto, nos sirve como potencial aplicación real de soluciones discutidas en el aula. Bueno, como objetivo general, nos planteamos diseñar, implementar y evaluar una experiencia de aprendizaje basada en este método del caso, pero integrando la IA de forma escalonada y supervisada, como ahora veremos, para desarrollar estas competencias de sostenibilidad y habilidades digitales en educación superior. Como objetivos específicos, analizar este dilema socioambiental complejo que mencionábamos a través de una matriz económico-social ambiental, que ahora explicaremos, integrando esa IA de forma gradual, siguiendo una escala que también veremos a continuación, una escala de asesoría o evaluación
de la IA en educación, siempre preservando el juicio humano, evaluar resultados de aprendizaje con 3 métodos que también explicaremos a continuación y finalmente identificar sinergias y límites de la inteligencia artificial en un caso como este. Bueno, respecto a la metodología, el método del caso tiene distintas fases, generalmente, que son el trabajo individual del alumno-alumna, leyendo el caso y buscando información complementaria, trabajo grupal en el que deben contrastar sus primeras conclusiones con el resto del grupo, pequeños grupos de 3 a 5 personas, proponer soluciones, hipótesis, analizando pros y contras y finalmente una exposición plenaria de esas soluciones que han propuesto. Aquí se pueden generar distintos debates entre el alumnado y el cierre es una reflexión final, también plenaria o en el conjunto de la clase, conducida generalmente por el profesorado. Bueno, para analizar las potenciales soluciones y sus pros y contras, aspectos positivos y negativos a los que conducirían si se implementasen, existen múltiples herramientas. Aquí se propuso al alumnado una matriz de pros y contras en las dimensiones económica, social y ambiental. Respecto a la integración de la IA, bueno, inicialmente se propuso al estudiantado que obviamente pensasen sus propias soluciones, realizasen sus propios análisis y después se apoyasen en la IA para contrastar, completar o incluso discutir sus propuestas. Aquí nos hemos basado en una escala propuesta por Perkins y colaboradores que va desde la no utilización de inteligencia artificial en nada del proceso, en ninguna fase del proceso, hasta la utilización total como copiloto. Bueno, después veremos cuáles son las fases y cuáles los niveles de la escala en el que el alumnado la ha utilizado. Para evaluar los resultados, como decíamos, se diseñó una rúbrica evaluativa de calificaciones de 0 a 10, que es habitual en España. El profesorado hizo un análisis de cómo fue utilizada la IA por el alumnado. El alumnado realizó una autoevaluación sobre cómo consideraban que la IA les había sido útil en este trabajo, en esta actividad práctica en general, y después una autoevaluación sobre cómo les ayudó a desarrollar estas competencias para los ODS. Finalmente, debido a que la muestra era muy pequeña, se trata de un estudio piloto en una sola asignatura y con solo 13 estudiantes, por ser una transversal de último año, una optativa, eh, pues se realizó finalmente una valoración cualitativa a través de una conversación con la clase una vez que la actividad había sido entregada. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Una calificación promedio muy alta, a partir de 9, sobresaliente en la comprensión, análisis, propuesta y justificación de las soluciones que presentaron los alumnos y alumnas. Respecto a la utilización de la IA en la escala que hemos mencionado de Perkins y colaboradores, se situó entre los niveles 2 y 4, una integración progresiva. Y finalmente podríamos decir que hay una reflexión metacognitiva porque se les pedía que evaluasen y valorasen cómo creían que les había resultado de útil la IA. Esto se sale de la escala, podría ser incluso un nivel extra que podíamos proponer a estos autores como reflexión sobre la IA en este tipo de prácticas. ¿Cómo la utilizaron? Bueno, en la fase individual, fundamentalmente como apoyo instrumental para estructurar la información que iban recopilando, en las fases grupal y plenaria para generar información nueva como argumentos o propuestas, pero siempre con el ser humano evaluando críticamente, y en la fase de reflexión final como apoyo para la argumentación que el ser humano generaba. Después, como hemos dicho, hay una fase extra que se saldría de la escala, que sería esa reflexión metacognitiva del alumnado sobre su utilización de la IA. ¿Cómo lo valoraron? Bueno, fundamentalmente el alumnado valoró la sencillez de uso, la utilidad para la búsqueda de información y comprender el contexto del caso y analizarlo. Después hay una valoración peor en tareas como la creación, creatividad respecto a las alternativas, análisis de pros y contras de esas alternativas de solución y los argumentos. Curiosamente, en el desarrollo de competencias clave, el alumnado lo valoró ligeramente por encima que en el apartado anterior, fundamentalmente en las competencias de pensamiento crítico, colaboración, pensamiento sistémico
y resolución de problemas. Aunque se puede ver que en la mayoría de competencias o todas, la valoración promedio era por encima de la media, en una escala de 1 a 5, escala Likert. Bien, también en la conversación que se tuvo con el alumnado se detectaron eh, las siguientes utilidades: la comprensión del caso, organización de información dispersa. Consideraban que fue útil la IA para identificar actores que podían habérseles olvidado, mejorar el lenguaje escrito y la presentación de datos en tablas o esquemas, y ahorro de tiempo. Sin embargo, detectaron limitaciones como la falta de fiabilidad en algunos contenidos que les ofrecía la IA, incapacidad para dar argumentos sólidos, propuestas creativas y ausencia de juicio moral y sensibilidad ética en la inteligencia artificial. Por tanto, consideraban que hacía falta verificación humana constante de lo que las inteligencias artificiales les ofrecían. Respecto a la discusión, pues decir que las altas calificaciones demuestran una utilidad de estas herramientas para la docencia, el uso responsable de la IA con unas escalas, perdón, con unos niveles eh, progresivos de la escala de Perkins y colaboradores, siempre manteniendo el razonamiento humano y la crítica sobre todo el uso de la IA en el proceso. Mayor utilidad, hemos dicho, en aspectos básicos de las tareas que se le encomendaba al alumnado. Sin embargo, una menor contribución o utilidad de la IA en la creatividad de alternativas realistas, de soluciones realistas, argumentos para esas soluciones y justificación en el marco de dilemas éticos complejos. Sin embargo, bueno, como aspectos positivos podemos decir que existe una sinergia muy interesante entre la IA y el método del caso que hemos podido constatar en esta experiencia piloto, respecto a la recogida de información, mapeo de actores, ahorro de tiempo, un razonamiento crítico del alumnado que es muy interesante. Aquí hay autores que hablan de la IA after thinking, es decir, el uso de la IA después del razonamiento humano, o otras fases de razonamiento humano previo, y siempre con la evaluación crítica posterior al feedback o información que nos da la IA. Bueno, respecto a las competencias clave, hemos dicho ya que ha servido esta experiencia piloto con estas herramientas, método del caso e IA, para desarrollar estas competencias clave para los ODS. Y también, bueno, esto depende del caso o actividad práctica que se diseñe. Obviamente, en nuestro ejemplo concreto, el conflicto lobo-ganadería es muy interesante porque desarrolla distintas competencias que ya mencionábamos, como pensamiento sistémico, competencia normativa, incluso competencias de anticipación y estrategia por las posibles consecuencias que generen las propuestas de soluciones que se presentan desde los distintos grupos de alumnos y alumnas. Y como conclusiones, bueno, decir que esta integración nos parece exitosa, por, por tanto, fortalece ciertas competencias para el desarrollo de la educación para la sostenibilidad y siempre considerando ese papel instrumental y supervisado de la IA. Consideramos que esta integración, método del caso IA, es una vía valiosa para desarrollar estas competencias verdes y digitales, siempre teniendo en cuenta lo que el propio alumnado, uno de los grupos, nos planteaba de forma literal en el trabajo. La IA es una herramienta poderosa para análisis cuantitativo y exploración de datos, pero una mala consejera para la decisión final cuando se involucran valores, justicia, equidad y ética. Bien, como recomendaciones finales, decir que es interesante formar en prompts o instrucciones para la inteligencia artificial, tanto en el profesorado como en el alumnado. Formar también en la verificación de información que nos proporciona la IA. El alumnado tendrá que ser formado en prácticas sistemáticas de comprobación de contenido generado por IA, fundamentalmente para reforzar la integridad científica y académica de sus trabajos. Y respecto a la adaptación y posible replicación de prácticas de este tipo, hay que tener en cuenta que habrá que extender a otras disciplinas de grados diferentes, con edades y cohortes de alumnado diferentes, en otros contextos diversos y universitarios diversos. Bien, les agradezco mucho su atención. Dejo aquí mi contacto por si tienen interés y espero que puedan completar esta exposición con la publicación completa del trabajo. Muchas gracias.